Para iniciar, voy a utilizar un texto que se encuentra allí en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Allí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hemos de utilizar este texto para establecer una premisa que creo que es básica y fundamental cuando vamos a hablar de este tema. Cuando nosotros vamos al texto de Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5, este texto establece que la autoridad que posee el Estado la deriva de Dios. Que si el Estado tiene una autoridad, esa autoridad viene directamente de Dios, y porque Dios está detrás de la autoridad del Estado, los seres humanos deben obedecer esa autoridad. Es que básicamente nos dice que esa autoridad la ha establecido Dios, y el que resiste la autoridad del Estado está resistiendo entonces, por ende, directamente a Dios. Debido a que el Estado posee un poder que deriva directamente de Dios, nosotros tendríamos que reconocer que el Estado tiene el sagrado deber de representar dignamente a quien le invistió de poder. Es que si Dios le está dando un poder, es para que el Estado, con el poder que Dios le ha dado, represente dignamente y correctamente a Dios. Así que a través de todo tipo de legislación, el Estado entonces debe ser representativo en ese aspecto de Dios. Y es por esa razón que entonces el Estado, particularmente en su imposición legislativa, en lo que concierne al deber que escapa a la conciencia, debe representar la moral de Dios. ¿Por qué su servidor dice en cuanto al deber que escapa a la conciencia? Pues porque nosotros sabemos que las tablas de los 10 mandamientos están 4 mandamientos en una y 6 en otro. Y esos primeros 4 mandamientos son mandamientos que tienen que ver con nuestra conciencia. Esos primeros 4 mandamientos se supone que el Estado nunca legisle con relación a ellos. Es que automáticamente se supone que cada persona decida obedecer esos 4 mandamientos sin que haya una imposición del Estado. Ahora, se supone que los próximos 6 en la segunda tabla, esos que escapan a la conciencia de cada individuo particular, es deber del Estado legislar para que esos 6 mandamientos se cumplan. Entonces toda legislación del Estado siempre irá a tono con la segunda tabla de la ley, y en esa segunda tabla de la ley se supone que el Estado represente la moral de Dios a través de sus legislaciones. Cuando nosotros entendemos este deber del Estado, eso nos ayuda a poder comprender cuál es el propósito de Dios en unión con el Estado. Déjenme decirles que cuando este ente, es decir, el Estado, deja de representar a Dios, entonces Dios nos dice en su palabra lo que nosotros debemos de hacer. Allí en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice: es menester obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Cuando entonces el Estado en su legislación está en contra de la voluntad de Dios y de su moral, entonces cuando único Dios nos autoriza a nosotros a que desobedezcamos al Estado, es que Hechos capítulo 5, versículo 29 me dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, mis hermanos, una de las razones por las cuales el Estado nunca debe legislar autorizando prácticas inmorales es que cada vez que el Estado comienza a legislar prácticas inmorales que están en contra de la ley de Dios, pareciera esto fomentar e incentivar la práctica. ¿Sí? Es que cuando el Estado comienza a decir que algo que es inmoral, el Estado lo llega a hacer legal, y recuerde que no todo lo legal es moral. Cuando el Estado toma prácticas inmorales y las comienza a legalizar,
Pues mire, comienza a surgir un problema. Es que el Estado, por lo que está haciendo, está fomentando e incentivando la práctica. Búsquelo. Cada vez que el Estado ha hecho esto, ha abierto una puerta y entonces la práctica ha comenzado a proliferar más rápidamente, ha tenido más adherentes y ha comenzado a ver más ese mal en la sociedad por el Estado haber hecho esto. En segundo lugar, cada vez que el Estado comienza a hacer esto, pues comienza a haber un problema porque el Estado comienza a institucionalizar el mal. Una institución que ahora era dirigida por Dios comienza entonces a legitimar algo que no es de Dios y por lo tanto comienza como institución que es el Estado a institucionalizar también el mal porque está aprobando la práctica particularmente entre el pueblo. Y por último, cada vez que el Estado hace esto, envalentona algunos hacia una lucha abierta, sin respeto y aguerrida. Es que cuando algunas personas comienzan a ver que el Estado les está apoyando, comienza a haber entonces una lucha completamente abierta, pero no solamente abierta, sino aguerrida, y yo voy a utilizar la palabra hasta violenta en algunos casos. Pues miren, mis hermanos, este pareciera ser el caso de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y el cada vez mayor terreno que ganan en lo que constituye la adquisición de la igualdad de derechos maritales tradicionales. Es que el Estado ha comenzado a reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo y este reconocimiento le está dando cada vez más y más terreno a estas personas para que comiencen a adquirir una igualdad de derechos maritales al mismo nivel que lo obtienen básicamente los matrimonios heterosexuales. Y este aspecto puede llegar a ser bastante problemático. Pero quizás conviene hacer un recorrido histórico y hacernos una pregunta. Porque quizás hemos oído mucho de la ideología de género, pero no sabemos de dónde deriva ni de dónde procede. Es por eso que en esta ocasión yo quiero hacer la pregunta, ¿cuándo, cómo y dónde comenzó este discurso de la ideología de género que ha desembocado en la historia que al presente tú y yo hemos comenzado a vivir? Pues cuando uno hace un poquito de historia, uno va a encontrar algo que es sumamente llamativo. Es que es interesante porque la ideología de género que terminó distorsionando la moralidad en el plano de la sexualidad tal y cual nosotros la conocemos hoy día, cuando usted la busca, inició a través de un reenfoque moral imperioso. ¿Usted me está entendiendo? Mire lo que estoy diciendo. Lo que terminó de una manera trayendo un ámbito inmoral, comenzó buscando el establecimiento de un aspecto moral que su servidor denomina como imperioso. Era necesario que se le dedicara atención a ese aspecto porque por años había sido descuidado. Pero lo triste fue que aunque comenzó con un parámetro moral, buscando el establecimiento de un parámetro moral, terminó básicamente trayendo un parámetro inmoral. Mire, esto comenzó y se comenzó a iniciar y básicamente a fomentar en una conferencia mundial donde se trabajó con los derechos humanos en el trato para con la mujer. Ese era el imperativo moral que había que resolver. Sí, por años las mujeres han sido discriminadas, por años se le ha dado un trato desigual y la conferencia que se hizo con el propósito de traer derechos a la mujer. Eso pertenece al plano de la moral. Pero esa conferencia que comenzó con esta iniciativa muy rápidamente, más rápido de lo que usted imagina, comenzó a tomar otro giro y comenzó a distorsionarse hasta llegar de lo moral a lo inmoral. Vamos a seguir haciendo un poquito de historia y vamos a ver con quién, con qué personaje y en dónde fue utilizado por primera vez el término género. ¿Quién fue la persona que por primera vez lo utilizó? Y cómo este término evolucionó, convirtiéndose en todo un poderoso movimiento en derechos humanos, pero lamentablemente sin parámetros. Mire, esta mujer que está aquí se llama Christina Hoff. Y Christina Hoff, en la década de los 60, hizo este libro que se titulaba
¿quién robó el feminismo? Esta fue la mujer que en la década de los 60 por primera vez utilizó el término género, ideología de género o feminismo de género. Y ya vemos que hace bastantes años atrás que entonces comenzó a utilizarse por primera vez esta palabra. Pero ¿saben? En lo sucesivo tendríamos que decir que ha habido unas 4 conferencias particularmente que han trabajado con los derechos de la mujer. La primera de ellas fue en 1975 en México, la próxima fue en el 80 en Copenhague, en el 85 fue la tercera en Nairobi y la cuarta y última fue en 1995 en Beijing, China. Aquí tenemos una foto de cada una de esas 4 conferencias. Dentro de esas 4 conferencias, la conferencia más importante que ha comenzado a derivar todo lo que nosotros tenemos en el presente con relación a género, fue la cuarta y última, la que se llevó a cabo en Beijing del 4 al 15 de septiembre del año 1995. Esa fue la conferencia más significativa e importante que ha comenzado a influenciar el estado actual de lo que nosotros hoy día conocemos como género. En esa conferencia, que ya hemos dicho fue celebrada en 1995 en China, varios de los delegados que estaban allí de diversos países se encargaron de hacer una propaganda muy fuerte. Y los delegados que estaban allí, que estaban a favor de la ideología de género, comenzaron a hacer una propaganda tan y tan fuerte que los activistas hicieron que la gran mayoría de las personas que estaban en la conferencia comenzaran a pensar ingenuamente que se trataba de una lucha a favor de los derechos de la mujer. ¿Y por qué decimos ingenuamente? Porque sí, porque comenzó básicamente con una lucha a favor de los derechos de la mujer, pero lo que se escondía detrás no eran necesariamente los derechos de la mujer, por eso fue que tan pronto pasó el tiempo, evolucionó y terminó de un plano moral en uno básicamente inmoral. Miren, en esta conferencia esta mujer asistió. Esta mujer se llama Vigdis Finnbogadóttir y ella comentó la necesidad de que las niñas no se les debía exponer la imagen de la mujer como esposa o madre, ni involucrarlas en actividades feministas tradicionales. Esta mujer dijo, mira, lo que ha hecho que las mujeres no puedan tener el mismo estatus de los hombres, lo que ha hecho que las mujeres se les margine y no puedan conseguir los avances que debieran de conseguir, lo que ha hecho que la mujer sea discriminada es que a través de las edades se le ha dicho a las mujeres que ellas deben ser esposas o madres. Y esta mujer abogó porque no se le debe imponer a las niñas esa concepción de ser esposas o madres, porque esto va en contra de el ascenso y la igualdad en lo que se refiere al plano social. En lo sucesivo, esta mujer, Bella Abzug, que inclusive, aquí usted lo puede ver, pareciera ser un instituto y fue una mujer, parece muy aguerrida, por las palabras que utiliza y que vamos a ver a continuación, tengo que reconocer que era una activista muy fuerte. Ella dijo unas palabras sumamente interesantes. Ella dijo, el sentido del término género ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo, para expresar que la realidad de la situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sociales sujetas a cambios. Si hay algo que en el ámbito de la psicología se nos enseña y se habla mucho, es el ámbito de la construcción social. Hay muchos elementos que son constructos sociales o construcciones sociales. Y esta mujer lo que está diciendo es que la palabra género lleva en sí misma una construcción social que la palabra sexo no la lleva. Que la palabra sexo básicamente expresa la realidad de una situación y los roles, y que cuando yo asumo o le adjudico la palabra sexo a una mujer, probablemente le estoy quitando, la estoy encajonando en una serie de roles y le estoy quitando una serie de derechos que ella puede tener, que cuando yo le adjudico la palabra género, al ser más amplia, la persona o la mujer entonces tiene un ámbito mucho más amplio para poder decidir lo que tiene que ver con sus roles. Mira lo que dijo ella. Por eso ella abogó que en todo momento la palabra que se utilice sea género y no sexo. Y recuerde que esto fue el énfasis de la conferencia ¿de qué año?
1995, ella dijo, por eso los intentos de varios Estados miembros, y está hablando de la Comunidad Europea particularmente, de borrar el término género y reemplazarlo por el de sexo es una tentativa insultante y degradante que intenta revocar los logros de las mujeres, de intimidarnos y de bloquear el progreso futuro. Es así, mis amigos y mis hermanos, que la palabra género a partir de esta conferencia comenzó entonces a traer una nueva dimensión y fue el caballo de Troya para la lucha que en lo sucesivo ellos iban a tener y que esperaban lograr que a las mujeres se le diera un trato igual que a los hombres. Cuando usted busca la ideología de género y la verdad detrás de ella es que no pretende mejorar la situación de la mujer ni conseguir su igualdad con el hombre. ¿Por qué nosotros pensamos de esa manera? Pues sencillo, el tiempo ha pasado. Desde 1995 al presente, han pasado varios años, sin embargo, todavía estas concepciones siguen. Claro, los adherentes a la ideología de género le van a decir, en la medida que esta filosofía sea aceptada, se va a acabar esa desigualdad. Pero miren, la realidad es que cuando usted busca los postulados bases y a dónde nos ha llevado la ideología de género no buscaba tanto la igualdad entre el hombre y la mujer, sino buscaba una supresión de cualquier distinción entre lo femenino y lo masculino. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque al presente nosotros podemos ver que la ideología de género, ese es el fruto que ha traído, no hay una distinción y se espera que no haya una distinción entre lo femenino y lo masculino. Me llama la atención el que la ideología de género persiga ese fin, porque en Deuteronomio usted va a encontrar un texto donde Dios dice que el hombre no debe vestir ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Y lo que Dios quería decirnos a través de ese texto, escúcheme, es que Él quería que hubiese una distinción muy clara en cuanto a atuendo y vestimenta se refiere entre el hombre y la mujer. Si yo estoy viviendo en el tiempo cuando una ideología trata de suprimir esa distinción natural y clara que inclusive Dios en el libro de Deuteronomio establece como que es vital, para que no haya confusión, pareciera ser que esta ideología de género tiene una agenda que socava y está en contra de la voluntad de Dios y particularmente de su palabra. Y eso sería importante que nosotros lo recordásemos. Miren, para que usted me entienda lo que básicamente esta conferencia trajo y por dónde se está conduciendo, usted tiene que ver que es en este contexto que la mujer como clase oprimida, dicen los que son adherentes a la ideología de género, debe renunciar a soportar, ¿qué dice aquí? Los embarazos y a ocuparse de criar a sus hijos. Por eso usted ve a esta mujer con una sombrilla, la cigüeña le está trayendo un niño y ella le está cayendo a sombrillazos. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? Escúcheme, la ideología de género es una que inclusive va en contra de lo que por naturaleza nuestros cuerpos conllevan y representan. Porque si esta ideología dice que la mujer es oprimida porque tiene que llevar un niño en el vientre por 9 meses, y es oprimida porque tiene que criar a los hijos y ocuparse de ellos, y que ella para liberarse y tener igualdad con el hombre debe liberarse de este deber, que es un deber del orden natural, estaríamos diciendo que es una ideología que va en contra del orden natural o de lo que es natural, y es una ideología en cierto modo contra natura. Nancy Chodorow, esta mujer que usted ve aquí, indica que la única forma de eliminar esa opresión es rechazar la maternidad como función que femenina, pues las responsabilidades de la mujer en la familia son enemigas de su realización. El que una mujer dé a luz ahora y tenga que criar a los hijos y realizar diversos roles que están en el contexto del hogar, esos roles son enemigos de la realización de la mujer y por lo tanto ella debe de estar en contra de los mismos. Mire, la cumbre de Pekín, que se llevó a cabo en China en 1995, aceptó el concepto de género. Los activistas que estaban allí lograron convencer a todos los que estaban allí que tenían voz y voto, y a partir del 95 la ideología de género comenzó a tener una nueva dimensión. De hecho, por eso conviene que veamos cuál fue la definición de género
que esta conferencia dio. Esta conferencia dijo que el género se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres basadas en roles definidos socialmente que se asignan a uno u otro sexo. En otras palabras, la palabra género tiene algo más que ver con una construcción que con una realidad biológica. Tiene que ver más con una construcción social que con una realidad biológica. Y esa construcción social se está redirigiendo hacia lugares que nosotros nunca pensábamos que íbamos a llegar. Pero quizás más de uno pudiera preguntar, Pastor Cortés, ¿qué en realidad comenzó a suceder a partir del año 1995 con la aceptación de esta definición que se dio en la cumbre de Pekín? Pues mire, la ideología de género comenzó como nunca antes a ser presentada como una categoría de análisis que tiende a cancelar las diferencias entre hombre y mujer, consideradas como simple efecto de un condicionamiento histórico-cultural. Es la cultura y la historia la que a través del tiempo ha designado los roles del hombre y de la mujer, le ha designado roles más onerosos a la mujer que no la han dejado progresar en el ámbito social. Pero todo esto con la ideología de género está cambiando y ahora se piensa que la mujer, cambiando la historia y la cultura, las concepciones que se ha tenido de hombre y de mujer por la palabra género, que entonces se le va a dar una ventaja a la mujer para que pueda alcanzar el mismo nivel, básicamente, que el hombre. Dice que en esta nivelación la diferencia corpórea llamada sexo se minimiza, mientras la dimensión estrictamente cultural llamada género queda subrayada al máximo y considerada primaria. Mire, cuando usted utiliza la palabra sexo, aquí dice que es algo natural que se nace con él. Pero si usted busca la palabra género, dice que es un elemento sociocultural, se aprende. Eso significa que la ideología de género está buscando reenseñar, educar a toda la sociedad, las familias, pero sobre todo a los niños. Es que si los niños llegan a ser enseñados, porque básicamente el género es un elemento sociocultural, se aprende. Si los niños ahora aprenden que no hay solo dos sexos muy limitados, sino que hay 5 géneros, se le está dando una mejor opción para que ellos entonces puedan decidir y que la sociedad no le imponga un sexo en particular, sino que sean ellos los que decidan basado en su mejor interés y en su mejor bienestar. Desde la década de 1990 y luego de su lanzamiento por medio de las Naciones Unidas, usted va a ver que la ideología de género está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas. ¿Y por qué la ideología de género en corto tiempo ha pasado a ser parte de los documentos y se han hecho documentos para enmendar todo lo que tenía que ver con estas agencias? Eso tiene un propósito y es darle un carácter científico. Escúcheme, la ideología de género está en todas las agencias de las Naciones Unidas, incluido el Fondo General de la Población, la UNESCO, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué está en todas ellas? Vuelvo a repetir, escúcheme. No hay una base científica para ello. De hecho, el concepto género es irracional e ilógico. Pero porque no hay una base científica, para tratar de traer la base científica, en la medida que haya una aceptación de entidades con fuerza a nivel mundial y un consenso en ellas, se le pretende dar lo que aquí dice, un carácter científico a la misma, cuando ese carácter científico no existe. De hecho, a través del tema yo voy a probar que el carácter científico no existe. Pero la gran mayoría de las personas, por la influencia de estas agencias, la está aceptando. Miren, los ideólogos de género defienden que el ser humano nace sexualmente, ¿qué? Neutral. Y que luego la sociedad es la que entonces le asigna roles de hombre o de mujer y lo hace hombre o mujer. Por los roles que le están asignando, es un constructo social. Por eso usted ve aquí que este niño tiene en su cabeza una pelota y la niña tiene una plancha. Es un constructo social. El niño, es cierto, pudiera tener la plancha y la niña pudiera tener la bola de fútbol.
Pero la ideología de género le dice que cuando usted le regala una bola de fútbol a un niño, ya lo está predeterminando a que él la utilice. Los ideólogos de género dicen, no, póngale la plancha y póngale la bola, que él decida. Y estamos en el tiempo de los derechos humanos y esta filosofía, ya usted sabe entonces por dónde va. Mire, por eso hay que educar, dicen ellos, a los niños sin juguetes o tareas sexo específicas, sin estereotipos. Ese elemento de darle un carrito al niño y una muñeca a la niña, es usted ya decirle a la niña el rol que tiene que cumplir y al niño el rol que tiene que cumplir. No, los que están detrás de la ideología de género diga, ponga el carrito y ponga las muñecas allí y que cada uno juegue con lo que es la tendencia natural que tiene a escoger. La agenda de los adherentes a la ideología de género aboga por la exclusividad de la educación de los niños. Escúcheme. Libre de la influencia de los progenitores. ¿Quién los parió, usted o el Estado? ¿Cómo es posible que ahora el Estado sea el que le eduque a su hijo y que usted se mantenga aparte para que sea el Estado el que eduque a su hijo? Pues mire, cuando usted busca la ideología de género, tiene en la mirilla la familia tradicional que Dios creó y tiene el propósito de destruir a la familia. A partir del siglo XXI la familia está en la mirilla y muy pronto Satanás seguirá apuntando, esa mirilla está allí para destruir todos los hogares más que pueda a través de esta ideología que se conoce como la ideología de género. Mire, por eso usted va a encontrar que cada vez más y más padres hacen carteles como estos. Con mis hijos no te metas. No a la ideología de género, no al nuevo currículo escolar. Es que por eso es que ahora usted entiende por qué la educación quiere traer unos libros que orienten en esta área para que así, libre de la influencia de usted, ellos poder entonces traer una ideología mucho más amplia que la que usted como progenitor perteneciente a una iglesia fundamentalista y cristiano conservador probablemente le quiera dar a sus hijos. Miren, eso fue en 1995 y en los próximos 20 años, a raíz de estas iniciativas históricas y con un cúmulo creciente de adherentes a la ideología de género, el mundo comenzaría suave e imperceptiblemente a dar un cambio radical e inimaginable, así como un profundo descenso en el plano de la moralidad. ¿Por qué digo dentro de 20 años? Pues más o menos en el año 2012, nosotros fuimos testigos que un presidente, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Hussein Obama Jr., comenzó a hacer unas declaraciones para estar a favor de las relaciones entre personas del mismo sexo y legitimar con el poder del Estado las mismas. Y de entre el 2012 al 2015, nosotros vimos un evolucionar radical de esta ideología de género que comenzó a tomar una forma mucho más fuerte y patente, provista por el influjo principal del mayor ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, llamado el presidente de esta nación. Entonces, a raíz del año 2012, cuando el Estado a partir de este año comenzó a legislar en contra de los mandamientos de Dios, porque te hago recordar que el séptimo mandamiento prohíbe la inmoralidad sexual, cuando el Estado comenzó a legislar en contra de ese séptimo mandamiento a partir del año 2012 y con fuerza al 2015, y comenzó a considerar un crimen, porque eso era considerado anteriormente, comenzó a considerar un crimen como un derecho humano, o comenzó a considerar ese crimen como una condición normal, yo tengo que reconocer, y esto debe ser una luz roja en el camino para todos los cristianos, yo tengo que reconocer que algo muy malo tiene que estar pasando en nuestra sociedad. Mi hermano, escúcheme. En ocasiones vemos las cosas pasar y no las hemos analizado con detenimiento y no nos damos cuenta del tiempo que nos ha tocado vivir. El siglo XXI está legitimando un aspecto y un acto inmoral como si fuera un derecho humano, y esto va a traer consecuencias muy negativas
para nuestro país. Es el tiempo, mis hermanos, el que tú y yo vivimos cuando a lo malo se le ha comenzado a llamar bueno y a lo bueno malo. Bienvenidos al siglo XXI, un siglo que esperábamos que no fuera de esta manera. Es el tiempo cuando el estándar divino de moralidad, y yo subrayo esa declaración porque la voy a usar al final nuevamente, escúcheme. Es el tiempo, tú y yo estamos viviendo en el tiempo cuando el estándar divino de moralidad ha comenzado a ser disminuido. Y porque ese estándar ha comenzado a ser disminuido, eso presagia unas terribles consecuencias para el Estado y para la sociedad que el Estado lidera. Esto terminará muy mal para ti y para mí, porque el Estado ha comenzado a hacer lo que Dios nunca ha querido que el Estado haga, porque el Estado ha comenzado a entrar en el ámbito que pertenece a Dios y ha comenzado a adjudicarse unas prerrogativas que no son de Él. Miren, el que la psicología como ciencia de ayuda al ser humano haya comenzado, mire lo que digo, por partida doble, y ahorita usted va a saber por qué digo por partida doble, a legitimar la práctica de la homosexualidad, yo tengo que reconocer que eso llega a ser preocupante. ¿Y por qué su servidor dice que la psicología por partida doble ha comenzado a legitimar la práctica de la homosexualidad? Pues vamos a los dos ejemplos y oportunamente usted me va a entender por qué digo lo que digo. Mire, por una parte, el órgano rector de la psicología, que es la American Psychological Association, ha comenzado a hacer una asombrosa e increíble, así como peligrosa distinción en su libro oficial de diagnóstico. Aquí usted encuentra el libro oficial de diagnóstico de la psicología, que ha ido pasando por varias evoluciones, y el libro oficial de diagnóstico de los psicólogos y psiquiatras se conoce como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales. Ese es ese libro que aparece aquí. Pues mire, el libro oficial de diagnóstico hasta el año 2012 lo era el DSM-4TR. Ese fue el libro bajo el cual yo estudié. Ese fue el libro bajo el cual yo tomé la gran mayoría de mis clases. El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Desórdenes Mentales, versión 4, texto revisado. Pero a partir básicamente del año 2013, entró en vigencia un nuevo libro. Es el DSM-5. La versión número 5, y esa es la versión que actualmente se supone que todo psicólogo y psiquiatra utilice para ejercer el criterio diagnóstico. Pues mire, cuando usted busca cuál es la diferencia entre el DSM-4 y el DSM-5, usted va a encontrar que trajo consigo una serie de cambios en cuanto a criterio de diagnóstico se refiere, una versión de la otra, y en unos renglones particulares. Una de las áreas que sufrió cambios fueron las denominadas parafilias. Y quizás usted me va a preguntar, y Pastor Cortés, ¿qué son las parafilias? Pues las parafilias no es otra cosa que desórdenes en el ámbito sexual. Vamos a definirlo de manera sencilla así. Son desórdenes en el ámbito sexual. De hecho, para que usted me entienda, una de las parafilias es la pedofilia. Y en este seminario yo voy a tomar la pedofilia como el ejemplo clásico de las parafilias para que usted vea cómo los cambios que trajo el DSM-5 traen unas consecuencias muy preocupantes en cuanto a algunas de las parafilias, particularmente la que estamos definiendo, la pedofilia. Ahora yo quiero hacer algo, no quiero hablar por mí. La American Psychological Association tiene una publicación oficial. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ahora lo que yo voy a mencionar es lo que el mismo ente oficial que rige la psicología publicó a través de su publicadora oficial. Y yo lo único, escúcheme, que hice fue traducir. Así que aquí yo no estoy añadiendo nada, estoy diciendo lo que la misma psicología en su publicación oficial está diciendo que fue el cambio que ellos trajeron, particularmente en las parafilias. Recuerde, el ejemplo que vamos a usar, ¿cuál es? La pedofilia. Mire, en el DSM-5 las parafilias no son desórdenes mentales de facto. El que usted tenga una parafilia, uno de esos desórdenes mentales, no significa que está enfermo. El que usted tenga
un desorden pedofílico, a usted le gusten los niños y le exciten sexualmente los niños, no es un desorden mental de hecho. ¿Por qué? Porque dentro de los cambios que trajo el DSM-5, ellos hicieron una distinción entre la parafilia y el desorden parafílico. Una persona puede tener el desorden pedofílico y otro puede ser pedófilo. El pedófilo no necesariamente tiene un desorden pedofílico. Eso es lo que quiero decir. Escúchelo. Ok. El desorden parafílico es una parafilia que al presente causa angustia o inhabilidad al individuo, o una parafilia cuya satisfacción implica daño personal o riesgo de daño a otros. Para que sea desorden, escúcheme, tiene que haber dos elementos, y lo vamos a ver ahorita con dos criterios que hay. Me tiene que causar a mí mucha preocupación, o como dice aquí, angustia, y tengo que causarle daño a otra persona. Básicamente, es lo que me está diciendo. Una parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente para tener un desorden parafílico. Y una parafilia en sí misma no requiere o justifica automáticamente intervención clínica. El que la persona sea un pedófilo no necesariamente, escúcheme, el que la persona sea un pedófilo no necesariamente justifica intervención clínica. Yo ahorita lo voy a explicar al final. Pero quiero que me vaya, y estoy traduciendo. En el criterio de diagnóstico establecido para cada uno de los citados desórdenes parafílicos se establecieron dos criterios. Mire, el criterio A y el criterio B. El criterio A especifica la naturaleza cualitativa de la parafilia, por ejemplo, un enfoque erótico en los niños, en el caso de la pedofilia. Y el criterio B especifica las consecuencias negativas de la parafilia, ejemplo, daño o riesgo de daño a otros. Pues escúcheme, cuando usted sabe que esos son los dos criterios, mire lo que dice. El cambio que trajo el DSM-5 es que los individuos que cumplan ambos criterios, tanto el A como el B, ahora pueden ser diagnosticados como teniendo un desorden parafílico. Para que la persona tenga el desorden, le tiene que causar angustia a él y tiene que causarle daño a otro. Si solamente se cumple uno de los dos, no es desorden. Un diagnóstico no puede ser dado a individuos cuyos síntomas cumplen el criterio A, pero no el criterio B. Estos individuos tienen una parafilia, pero no un desorden parafílico. Eso es lo que dice el escrito oficial de ellos. Escuche, ¿por qué se hizo esto? Pero usted lo sabe. La ideología de género está trayendo cada vez más y más derechos humanos. Que se respeten las preferencias sexuales de los seres humanos. Pues escúcheme, esto fue provocado por la ideología de género y el concepto que trae. Mire lo que escribieron ellos aquí. El propósito de este cambio fue para no etiquetar a las personas que poseen una preferencia sexual que dice aquí, no normativa, como una psicopatología. La persona que es un pedófilo, probablemente, entre más se amplíen por la ideología de género los derechos humanos y los derechos de estas personas, tiene una preferencia sexual no normativa. Y no debemos etiquetarlo diciendo que él tiene una enfermedad. Yo quiero leer lo que concluyó diciendo el artículo. Eso no es mío. Eso está allí. Búsquelo. Por lo tanto, como ejemplo, la pedofilia del DSM-4 ha venido a ser en el DSM-5 el desorden pedofílico. Así ellos concluyen su artículo. Pero yo tengo que decir que eso no es cierto. Esto último no es cierto basado en todo lo que dijeron anteriormente. Y ahora vamos a probar por qué no es cierto. Las implicaciones de esta nueva reglamentación observadas en el detalle, mi hermano, escúcheme, llegan a ser serias. Lo que estamos hablando es algo serio, muy serio. Porque estamos hablando del proceso que se está dando en nuestros días para legitimar un crimen, como si fuera algo normal y bueno.
Y eso es preocupante y debe preocuparnos muy profundamente a todos los cristianos, sobre todo usted, si tiene hijos y nietos. La última declaración basada en los criterios previamente establecidos, el A y el B, la naturaleza cualitativa y cuantitativa, no es cierto. Por eso, y esto es peligroso, y ahora escuche, voy a leer. Pues así como el Estado juzga de una forma distinta una relación con consentimiento, una relación consensual, como válida y normal, porque no hay angustia, inhabilidad o daño para ninguna de las partes, y el Estado toma una relación sexual sin consentimiento y la juzga y la toma como una violación porque produce angustia, inhabilidad o daño para una de las partes, de igual forma, escúcheme, el que un niño por una preferencia y gusto, una relación con un hombre mayor, porque su preferencia y gusto y por su gusto consienta, se descarta lo ilegal y lo ilegítimo de esta como una violación o un delito. Voy a leer, de hecho, voy a seguir ampliando para que usted me entienda. Escúcheme, mire. Si el niño menor presenta un gusto por las relaciones del mismo sexo, muestra el deseo de sostener relaciones sexuales con otro hombre mayor, accede a las mismas bajo consentimiento y por estas características anteriores no lo percibe como daño, entonces se manifestó en este hombre adulto un acto pedofílico y no posee un desorden pedofílico. Voy a ser más claro. En otras palabras, si el menor abusado por un adulto presenta las tendencias y el deseo a sostener relaciones sexuales con un adulto, y las mismas se dan libre y voluntariamente con una percepción subjetiva por parte del menor, de las mismas como siendo interpretadas como unas que les proveen bienestar y bien, entonces el acto no puede ser interpretado desde la óptica de la psicología como un desorden pedofílico. Esto es peligroso porque busca legitimar el crimen del abuso sexual en menores y comenzar a promover su aceptación, ¿qué? Social. Cuando en el año 2012 Barack Obama hizo las declaraciones que hizo, él no sabía que estaba abriendo una caja de Pandora y que cerrar esa caja de Pandora sería sumamente difícil y que traía un sinnúmero de problemas que el Estado en ese momento no estaba contemplando. Esto es parte de lo que está sucediendo. Yo dije que la psicología por partida doble, ¿verdad? Ya vimos la primera. La segunda tiene que ver con la terapia de conversión. Es que por otro lado el Estado, en su derecho de legislar la profesión de la psicología, ha comenzado a prohibir entre psicólogos y psiquiatras, so pena de perder sus licencias y el privilegio de ejercer la profesión, la terapia de conversión. Y usted me va a preguntar, ¿y pastor, qué es la terapia de conversión? Pues mire, es la terapia utilizada por psiquiatras y psicólogos para reversar la conducta homosexual o lésbica en las personas. Es una terapia que se ha utilizado a través de las edades, que psicólogos y psiquiatras como expertos en la conducta sexual han utilizado y que al implementarla y llevarla a cabo en personas homosexuales o lesbianas han trabajado con ellos para reversar lo que es esa preferencia básicamente sexual o esa orientación. Mire, una de las parejas más conocidas en lo que tiene que ver con la aplicación de la terapia de conversión, por el impresionante éxito que ellas han obtenido, lo son esta pareja o este matrimonio llamado Master y Johnson. Cuando usted busca, esta pareja reportó un éxito de un 80% en hombres homosexuales. Mi hermano, escúcheme, eso es mucho. Significa que de cada 10 hombres homosexuales que se sometieron a la terapia de Master y Johnson para reversarse y hacerse heterosexuales, el 80% logró éxito y dejó su orientación homosexual y se convirtieron en heterosexuales. Mi hermano, esto nos dice que la terapia funciona, que da resultado. Mire, cuando fueron a trabajar con las lesbianas, un 77% de las lesbianas que se sometieron cambiaron, por así decirlo, de lesbianas a heterosexuales.
Y déjenme decirles, es un % sumamente alto. Ahora escúcheme, en un seguimiento de 5 años, más del 70% de los clientes continuaron involucrados en una actividad sexual heterosexual. Se tomaron esas personas con las cuales ellos trabajaron, se les dio un seguimiento a 5 años, y a los 5 años todavía 70%, que es alto, continuaban con su preferencia que habían obtenido a través de la terapia, una preferencia heterosexual. Es interesante notar que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, quien regula la profesión de la psicología, ¿usted sabe quién es? El Estado. ¿Usted sabe por qué yo lo sé? Pues mire, los medicamentos. Si la Food and Drug Administration, una agencia del gobierno federal, no aprueba un medicamento, ¿lo puede utilizar y prescribir un médico? No. Pues, quien regula aún los medicamentos es el Estado. Mire, la licencia, mire, esa es mi licencia. ¿Quién me dio a mí mi licencia? El Estado. ¿Sin licencia yo puedo ejercer? No. Pues quien regula la profesión en medicamentos y licencia es el Estado. Y por último, la práctica. ¿Quién la legisla? El Estado. ¿El Estado es el que establece parámetros? Escúcheme. Pues mire, consciente de que el Estado es el que legisla la práctica, el que regula la profesión de psicología, yo tengo que reconocer que tanto los psicólogos como los psiquiatras entonces se encuentran bajo el poder del Estado, y este último, es decir, el Estado, tiene o posee la potestad de autorizar o prohibir la terapia de conversión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si el Estado, es decir, aquí en Puerto Rico, ahora Puerto Rico dice, ningún psicólogo y ningún psiquiatra puede trabajar con ningún cliente reversando su tendencia, porque eso es muy normal y le estás quitando lo normal que hay en él. Si ahora el Estado dice eso, el psicólogo o psiquiatra que sea sorprendido, aunque sea a petición del cliente, dando esta terapia, ¿se expone a qué? A la pérdida de su licencia, básicamente, y de revocar la misma. Mire, este ha sido el caso del Estado de Nueva York. Ya eso llegó allí. Y escúcheme, y Nueva York es la punta de lanza. Usted lo sabe, lo que se implementa en Nueva York, que es la capital del mundo, muy rápidamente, los demás estados lo siguen, pues ya el Estado de Nueva York hizo una legislación donde le prohíbe a los psicólogos y psiquiatras ejercer la terapia de conversión, reversar a algunas personas que básicamente vayan a buscar ayuda en este ámbito, y la persona que lo haga se expone a una sanción del Estado de anular su licencia y perder el privilegio de ejercer la profesión. Mire, esta controversia ya se ha visto en acercamiento a Puerto Rico. Al ser una posesión de los Estados Unidos, muy rápidamente esto puede pasar acá. Y ya, escúcheme, ya yo lo oí en las noticias. Ya en las noticias se habló de este aspecto y ya hay una iniciativa para prohibir la terapia de conversión aquí en Puerto Rico. Sin embargo, yo tengo que reconocer, y ahora esto se está poniendo bueno, escúcheme. Yo tengo que reconocer que la terapia de conversión y su legalidad posee una dimensión sumamente interesante. Y la dimensión interesante descansa en lo que es la primera enmienda de la Constitución. Ahora esto se va a poner bueno, escúcheme. ¿Usted sabe por qué? Porque por un lado el Estado es el que legisla la profesión. Pero por otro lado hay una primera enmienda de la Constitución, y esa primera enmienda de la Constitución, toda ley que haga el Estado no puede estar en contra de la Constitución. ¿Y qué es lo que quiero decir? Que el detalle que está haciendo que la imposición de esta legislación por parte del Estado comience a ser interesante, lo constituye el dispensador de la terapia. Si el Estado la prohíbe, un psicólogo y un psiquiatra no la pueden prescribir, no la pueden llevar a cabo. Pero ¿qué tal si un pastor decide dar la terapia de conversión a un miembro, porque el miembro, por sus principios de conciencia, cree que lo correcto es que él sea heterosexual? Y ese pastor que es psicólogo, sería el caso mío quizás, decide dar esa terapia. ¿Puede el Estado ahora juzgarlo y quitarle la licencia? ¿Cómo se la está dando? ¿Como psicólogo o como pastor? Si es como psicólogo, le pueden quitar la licencia
Pero si es como pastor, cuando es un asunto de principio de conciencia, cuando tanto el pastor como el miembro creen firmemente que eso es lo correcto, ¿puede el Estado legislar en materia de conciencia, en materia de religión? Usted lo sabe por la primera enmienda de la Constitución, la respuesta es no. Así que la controversia se va a hacer sumamente difícil cuando nosotros veamos el dispensador de la terapia. ¿Es un psicólogo? ¿Es un pastor? Si es un pastor que tiene conocimiento en psicología, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Pues mire, esto pica y se extiende. Es interesante notar que por años, tanto los medios de comunicación como muchos profesionales de la conducta sexual se referían a la homosexualidad como una preferencia sexual. Pero yo no sé si usted ha afinado su oído y se ha dado cuenta que ya esa declaración o esa nomenclatura de preferencia sexual ya casi no se está utilizando. Ahora se utiliza la designación orientación sexual. ¿Por qué el mundo y sobre todo los que están a favor de la ideología de género han cambiado su nomenclatura, su fraseología y han cambiado particularmente de preferencia sexual a orientación sexual? Pues mire, porque si es una preferencia, algo que yo decido, entonces no hay discriminación, cuya base fundamental en el plano de los derechos humanos involucra un componente genético sobre el cual no tengo voluntad ni disposición. Mire, ¿usted sabe por qué ya no se oye la palabra preferencia sexual? Es sencillo. Si es una preferencia, tú lo decidiste. Y si tú lo decidiste, tienes que acarrear todas las consecuencias que hay de tu decisión. Por eso ya ellos no utilizan la palabra preferencia, se habla de orientación, porque cuando se utiliza la palabra orientación, te están vendiendo la idea, que es falsa, de que esto es genético. Hay una predisposición genética, pero no es genético. Pero si tú aceptas que hay una orientación, estás asumiendo que es genético, que eso ya viene con ellos, y que así como usted no cambia el color de su piel porque es genético, y a veces se le discrimina por el color de su piel, a ellos se les discrimina por algo que ellos no tienen control. Entonces, por eso la fraseología cada vez está cambiando más y más. Es así que si la preferencia homosexual se materializa en un ser humano, yo tengo que reconocer, y sigue siendo preferencia, escúcheme, no se utiliza el término, pero lo que quiero decir a este punto es que sigue siendo preferencia. Y si esa preferencia se materializa en un ser humano, esta no pertenece al plano de la discriminación, sino que pertenece al plano ¿de qué? De la moral. Escúcheme, si es preferencia, pertenece al plano de la moral. Yo doy la clase de ética, y la clase de ética se le enseña que lo que tiene que ver con moral o ética tiene que ver con decisiones. Preferencia es decisión. Usted prefirió eso a otra cosa. Pero escúcheme, usted sabe que la comunidad LGTB siempre se va a parar aquí y nunca se va a parar aquí. ¿Usted sabe por qué ellos se van a parar en el plano de la discriminación y nunca se van a parar en el plano legítimo al que pertenecen sus acciones, que es el de la moral? Porque ellos saben que si ellos se paran en el plano de la moral, pierden. Y escúcheme, la moral para ser moral no tiene que ser cristiana. A nosotros los cristianos nos dicen, ustedes son homofóbicos porque ustedes no aceptan la homosexualidad. No, escúcheme, los filósofos griegos no eran cristianos y ellos establecieron los lineamientos de la ética y la moral que son cónsonos con lo del orden natural, y ellos dicen y ellos concluyen cuando usted busca sus postulados que la homosexualidad desde el punto de vista ético no cristiano es incorrecta. Pues entonces esto no tiene que ver con un asunto de cristianismo, tiene que ver con moral. Aún la moral que es cristiana y no cristiana, ambas rechazan básicamente esa práctica, pero ellos nunca se van a parar en el plano de la moral, porque pierden. Pero en el plano de la discriminación, por el consenso científico que se le ha querido dar, como si fuera algo genético, ellos pretenden ganar, pero no tienen base porque no hay evidencia de que sea genético. Ok, vamos a imaginarnos por un momento que lo que propone la ideología de género es correcto,
que pueden haber 5 géneros. Por un momento piense que es cierto que pueden haber 5 géneros: lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero. Ok, yo voy a hacer una pregunta. Si eso lo aceptamos como correcto, y vamos a imaginar en este momento que sí, ¿pasaría alguna de las personas adheridas a una de estas preferencias, lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, una prueba científica de ADN? La respuesta es no. Usted sabe que cuando se saca el ADN, los que saben del área saben si ese ADN es de un hombre o de una mujer. Pero si la persona fuera un bisexual, transexual o transgénero y se saca el ADN, ¿no se va a identificar como ninguna de ellas? Porque lo que tiene base científica es lo que Dios estableció, los sexos, y no necesariamente los géneros. El género es una inventiva básicamente de consenso social que no pasa la prueba científica. De hecho, yo tengo que reconocer que fue este mismo aspecto del aspecto científico detrás del sexo lo que llevó a miembros de una iglesia presbiteriana en California a publicar un anuncio. ¿Usted quiere ver el anuncio? ¿Sí? Pues vamos a verlo. Miren lo que ellos publicaron de forma valiente. Ellos pusieron: Bruce Jenner continúa siendo un hombre. ¿Quién es Bruce Jenner? El famoso atleta que representó a los Estados Unidos en Olimpiadas, que se hizo, por así decirlo, un cambio a mujer. Pues ellos dicen: Bruce Jenner continúa siendo un hombre, la homosexualidad continúa siendo un pecado, la cultura puede cambiar, pero la Biblia no cambia. Escúcheme, esa iglesia está exponiendo un mensaje bíblico utilizando elementos actuales. Y cuando ese letrero apareció, la noticia hacía patente que la comunidad protestaba por desplegar un letrero con propaganda en contra de la comunidad LGBT. Bienvenido al siglo XXI. Es el siglo cuando la exposición clara de la palabra llegará a ser considerada como ofensiva, cuando en el país de los derechos humanos y que hay libertad de expresión, el expresar nuestras convicciones que vienen por un asunto de influencia divina y de conciencia en lo que es correcto de la palabra de Dios, será considerado un insulto, un ultraje a un sector particular de la población. Bienvenidos al siglo XXI en el cual vivimos. Miren, los que arguyen a favor de la homosexualidad señalan la existencia de la misma, es decir, de la homosexualidad en el mundo animal, como una prueba de lo normal y natural de esta. Muchas personas le van a decir: pero pastor, la homosexualidad siempre ha existido y es tan natural que existe en el mundo animal, de forma natural. Yo no sé por qué ustedes se oponen a la misma, si eso es algo tan natural que hasta entre los animales usted lo va a encontrar. Yo tengo algo que decir aquí. Yo tengo que decir que aunque el mundo animal pueda poseer una tendencia, entre comillas, natural hacia las prácticas homosexuales, yo tengo que recordarle a usted 3 cosas. Número 1, con la entrada del pecado en el mundo animal quedó también marcado por una tendencia ¿hacia qué? ¿Hacia el mal? Pues entonces yo no puedo tomar el parámetro de lo que es correcto y normal por el mundo animal, porque el mundo animal también está contaminado con una tendencia hacia el mal, como tú y yo la tenemos desde que nacemos. Así que no puede constituirse en el parámetro óptimo para saber lo que es correcto. En segundo lugar, yo tengo que reconocer que el mundo animal actúa por instintos. Y el ser humano, como ente racional, posee un deber moral superior. De hecho, ¿por qué las clases de ética se le dan a los seres humanos y no se le dan a los animales? Porque es el ser humano el único ente que tiene la capacidad de decidir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pues mire, el mundo animal actúa por instinto y usted no puede tomar al mundo animal para comparar lo que se requiere de usted. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, usted tiene un deber de elevarse cada vez más y más en parecido a su creador, no degradarse en parecido al mundo animal. A menos que usted acepte la evolución. Y aquí entra la evolución como parte para legitimar
esta práctica homosexual. Y por último, supuestamente se han encontrado entre los machos, pero no entre las hembras. Escúcheme. Y digo supuestamente, porque esto es lo que dicen algunos. Las prácticas homosexuales, usted siempre las va a encontrar en el mundo animal entre los machos, no entre las hembras. Ah, pues si es natural, ¿por qué está solamente entre los machos y no está entre las hembras? Pues eso como que nos debiera llevar a pensar un poquito más. Pero quizás, mis hermanos, escúchenme, el caso más impresionante sea el de Torrance Hatch, mejor conocido en el mundo artístico como Bossy. ¿Quién es Bossy? Mire, Bossy es un cantante de rap. Míralo ahí. A lo mejor usted nunca había oído de él. Yo tampoco hasta que oí esta noticia. Escuche, este hombre llegó a pasar 5 años en prisión. Estuvo desde el 2009 hasta el 2014. Si estuvo desde el 2009 hasta el 2014, él estuvo en la cárcel cuando Obama hizo las declaraciones y cuando la Corte Suprema, casi cercano a que la Corte Suprema y legitimara las prácticas. Así que él estuvo dentro de la cárcel, recluido allí y segregado de la libre comunidad, sin saber mucho del mundo durante ese tiempo. Y dice que mientras él estuvo en las rejas, él cuando salió en el 2014, él vio otro mundo. Y apenas estuvo 4 o 5 años. Él afirmó que el mundo había cambiado. Desde que ha salido de la prisión, ha visto cada vez más personajes gays. ¿Dónde? Esto es lo que dice él. Yo desde que salí de la cárcel he visto más personajes gays en televisión, particularmente los dibujos que... ¿Por qué los dibujos animados? Ah, porque se quiere hacer un proceso de educación a los niños desde la base sin el consentimiento de los padres. Y si los padres no ven lo que ven sus hijos, automáticamente están dejando que la sociedad a través de la televisión los eduque y les haga ver básicamente otra perspectiva. Mire, yo quiero que usted escuche lo que él dijo. Escuche. Y por eso es que digo que este es un caso insólito. ¿Quién es él? Un rapero. Escuche lo que dijo un rapero. Y ahora son sus palabras literales. Están haciendo que todo el mundo sea gay. Eso es lo que creo. Lo están imponiendo en nuestra cultura. Lo están imponiendo en todas partes. El rollo gay está en todas partes y creo que lo están haciendo por un beneficio económico. No lo están haciendo por los gays. ¿Quiere que le diga más? ¿Qué fue lo otro que dijo? Mire, él dijo, no era así cuando yo crecí. Las tortugas ninja, es decir, los Ninja Turtles, no se besaban. No había 2 hombres besándose en los Picapiedras. Los supersónicos no se besaban. Miren, esos son los muñequitos de mi tiempo. Ah, pero él estaba viendo, porque él tiene una familia, que sus hijos cada vez estaban siendo más expuestos a televisión con moraleja gay. Por eso es que él dice, la agenda es hacer a todo el mundo gay. Digo que en 10 años vas a tener cerca de la mitad de la población siendo gay por culpa de lo que ponen ¿dónde? En la televisión. Pero no solo la televisión nos está condicionando para aceptar las parejas del mismo sexo como algo normal, sino que las revistas, aún las revistas, escúcheme, bienvenido al siglo XXI, las revistas tradicionales de familia, a través de su propaganda de portada, siguen el mismo objetivo de la agenda de la ideología de género. ¿Usted está listo para oír lo que yo voy a decir? Escúcheme. La revista Padres, que a veces aparece en las oficinas de los médicos, que está por todo lugar, esa revista que lleva más de 90 años tirándose, este mes de febrero de este año, por primera vez en 92 años, va a tener una portada con una pareja del mismo sexo con sus hijos. ¿Quiere verla? Mírala ahí. Esta será la revista que saldrá este mes. Por primera vez en 92 años. La tendrán en una oficina quizás de un médico
y serán expuestos a ella. Pero quizás el caso más impactante y sin precedentes de lo que nos espera en un futuro cercano, no es el caso de Ángela Ponce. ¿Quién es Ángela Ponce? Pues mire, Miss España 2018, bienvenido al siglo XXI. El Miss Universe no es solamente de Miss Universe, es de Mr. Universe, que se cuela como Miss. Mire, usted lo sabe, esta chica nació hombre, pero se sentía un hombre aprisionado en un cuerpo de mujer y decidió hacer el cambio, y España, como un país de la Comunidad Europea de visión vanguardista, la expuso y se expuso como el primer país en el mundo que envió una representante transgénero a lo que es concursar el programa de Miss Universe. Bienvenidos al siglo XXI con sus cambios. El gran problema con la propagación y aceptación de la ideología de género, yo tengo que reconocer que no solo tiene que ver con la violenta e incesante propaganda hacia la homosexualidad que se está haciendo hacia los jóvenes. La ideología de género y su aceptación, yo creo que está presentando otro problema mayor que subyace allí, que no nos hemos percatado de él. Y este tiene que ver con lo que involucra teológicamente tocante a la naturaleza del hombre y a la naturaleza de Dios. Mi hermano, escúcheme, en el fondo esto es una lucha del enemigo contra Dios. Y en esa lucha del enemigo contra Dios hay un aspecto teológico que quizás no estamos considerando. Cuando la ideología de género cada vez se adelanta más en esta tierra, esa ideología de género está cuestionando la naturaleza del hombre, y quien creó esta naturaleza fue Dios mismo. Por lo tanto, se está cuestionando también la naturaleza de Dios y su capacidad como Dios soberano. Yo creo, mis hermanos, escúcheme, que este problema llega a ser expresado de forma magistral por la Iglesia Católica Romana. Yo creo que Benedicto XVI, tocante a este tópico, escribió lo que yo creo que es la síntesis máxima de lo que es teológicamente hablando, lo que está trayendo la ideología de género. Mira lo que él dijo, escúcheme. Él dijo, ahora con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio ¿qué? La mujer no quiere dar a luz porque eso va en contra de la agenda de igualdad con el hombre, las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un ¿qué? En un Dios para sí mismo. En última instancia, la ideología de género está haciendo que cada persona sea la que decida, y decida con una capacidad superior a la de Dios. Es que Dios se equivocó cuando me hizo hombre. Es que Dios se equivocó cuando me hizo mujer. Yo tengo una capacidad de saber más que Dios y puedo decidir mejor que lo que Dios decidió para mí. En ese sentido, el ser humano se convierte en un Dios para sí mismo. Concluimos diciendo, el tiempo que nos ha tocado vivir llega a ser uno muy peligroso y difícil para sostener la verdadera fe. Sí, mis hermanos. Es el tiempo cuando esta ideología seguirá acaparando las mentes de muchas personas y mantener nuestra verdadera fe será difícil. Es el tiempo cuando la no aceptación del concepto de género, como lo harán los cristianos tradicionales o denominados por el mundo fundamentalista, con todo lo que involucra, redundarán acusaciones de discrimen. No solamente de discrimen, sino estar en contra de un derecho humano fundamental. El que ahora nosotros expongamos la verdad de Dios estará en contra de los derechos humanos que el mundo habrá implementado. Esto debido además de que la generación que quedó demarcada por los conceptos que comenzaron a ser expuestos con fuerza en la conferencia de Pekín en 1995 han comenzado a hacer su efecto en miles. Mi hermano, escúcheme, esa conferencia tiene unos tentáculos tan largos, tiene unas activistas tan fuertes, que la ideología de género está penetrando en todos los niveles imperceptiblemente mientras nosotros los cristianos dormimos. Y eso va a comenzar a socavar el fundamento natural y
racional de la sexualidad, como lo ha comenzado a hacer. Ahora lo ilógico será lo que es considerado y legitimado por el Estado y las personas como lo lógico y lo correcto. El paso del tiempo con las subsiguientes generaciones, conforme esto siga pasando el tiempo y las generaciones sigan siendo expuestas a esta ideología, continuará trayendo un cambio de mentalidades en aceptación de una práctica inmoral que el Estado habrá condicionado como una normal y natural. Y ahí está el problema que yo les dije al principio, cuando el Estado abre las puertas y la legitima, ahora entonces las personas cada vez más se abalanzan a favor de esa práctica como algo normal y natural, y las mentalidades cada vez están cambiando más, aún en la iglesia. Y el mundo, aún cristiano, que se ha conformado a la práctica de la homosexualidad, llega a estar desapercibido de la gran debacle moral y mundial a la que se aproxima precisamente por la aceptación e incorporación de esta práctica. Mi hermano, escúcheme. Di esto en un congreso de jóvenes. Y hablé a los jóvenes de esta manera. Cada vez por la incesante propaganda que viene por todos los medios, esa ideología de género está penetrando más y más en nuestros jóvenes. Escúcheme. Y aún en usted como adulto. ¿Cómo yo lo sé? Escuche. Una persona que conozco, después de haber estado años en la iglesia con mucho conocimiento de la verdad, se fue a los Estados Unidos y comenzó a convivir con una pareja del mismo sexo. Comenzó de una manera increciendo a mostrar fotos de él en su transformación, donde terminó con las fotos con su pareja. Y si usted entra a la página, encontrará a un miembro de iglesia que le ponen un corazoncito y que le escriben: qué bueno que por fin encontraste el amor de tu vida. Mi hermano, escúcheme. Usted se va a sorprender. Cada vez más personas en el contexto de nuestra iglesia sucumben ante el incesante y la avasalladora propaganda que se hace para la ideología de género. Y nuestros jóvenes son los más vulnerables y expuestos a esto, pero los adultos no son la excepción. Yo quiero concluir con una cita de Ellen G. de White, y con esto concluyo. Ellen G. de White hizo la siguiente asombrosa predicción. Mire cómo comienza esta cita. Ella dice: doquiera son vistas ruinas de humanidad, altares ¿qué? Familiares derribados, hogares ¿qué? Destruidos. La ideología de género es una ideología antifamilia. Tiene a la familia en la mirilla. Es una de las tácticas de Satanás para destruir nuestros hogares. Y Ellen G. de White contempla por visión profética que iba a llegar un momento cuando la humanidad iba a tener muchas ruinas. ¿En qué sector iba a tener ruinas? En los altares familiares que iban a estar derribados. Es decir, la familia ya no buscaría a Dios de todo corazón y sería víctima de lo que es la ideología de género, que es una ideología antifamilia. Ella vio hogares ¿qué? Destruidos. Pareciera ser que ella está viendo la ideología de género en todos sus efectos. Ahora yo quiero que usted escuche, dicho esto, qué es lo que ella dice a continuación. Existe un extraño abandono de principio. ¿El estándar de qué? De moralidad es disminuido. ¿Se acuerda que yo le dije que iba a usar esa frase otra vez? Es que la estoy obteniendo de ella. Ellen G. de White dice: esto pertenece al plano de la moral. Y la moral, por la intromisión del Estado, está haciendo que el estándar de moralidad sea disminuido. Y ese estándar de moralidad disminuido está haciendo que la tierra rápidamente se transforme en ¿qué? Ella está viendo la ideología de género en toda su expresión. Ahora yo quiero que usted escuche que dice ella que va a provocar esto. Ella dice: las prácticas que atrajeron el juicio de Dios sobre el mundo antediluviano y que causaron a Sodoma al haber sido destruida por fuego, están rápidamente aumentando. ¿Qué cree usted, mi amigo y mi hermano? ¿Está rápidamente aumentando? Claro que sí. En un asunto de unos 20 años, nosotros hemos visto una proliferación
de esta ideología con sus efectos como nunca antes. Indudablemente esas prácticas están rápidamente aumentando en nuestros días. Ahora escuche, ¿qué Dios les reveló a ella? ¿A dónde nos va a conducir el estado de cosas que estamos viendo y donde nos encontramos? Ella dice, estamos cerca del fin, cuando la tierra ha de ser purificada. ¿Por qué? Por fuego. Mis hermanos, escúcheme. Ella dice que lo que estamos viendo nos indica que estamos cerca del fin, cuando la tierra ha de ser purificada por fuego. Dios les bendiga.